Sindicato Mexicano de Electricistas informa. En el marco de lo que se acaba de comentar, que ahorita voy a hacer algunas presiones, el grueso de los compañeros se preguntan, bueno, ¿cómo está ocurriendo todo este proceso de una rápida desintegración del sector eléctrico nacionalizado? ¿A dónde vamos a ir nosotros? ¿A dónde vamos a regresar a trabajar? Esa es la pregunta, compañeros. Y muchos compañeros se encuentran en el pasillo o aquí mismo y te preguntan cómo nos afecta lo que está pasando. ¿Cómo nos afecta? Y yo les respondo que afecta a todos. No solamente a los que estamos en resistencia, esa es una verdadera tragedia nacional, compañeros. Prácticamente estamos ante el desmantelamiento del proyecto histórico nacionalista de nuestro país. Y esta reforma energética va a afectar a todos los mexicanos, a todos, porque vamos a perder el dominio sobre nuestros recursos naturales estratégicos, vamos a perder el dominio sobre el control y manejo de las áreas estratégicas de la economía, y vamos a perder el dominio incluso de nuestro propio territorio, no solo de su subsuelo, sino también del territorio. Estas reformas, compañeros, tienen una gran trascendencia en la historia de nuestro país. Y en este contexto es como yo digo que hay que releer nuestro movimiento. Nuestro movimiento es la antesala a lo que está por terminarse de aprobar en la Cámara de Diputados. Este proceso pasó antes de llegar al legislativo, antes de ser un tema de debate nacional, antes de seguir siendo en estos últimos años un proceso larvado de privatización. Antes pasó por el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas y el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Con eso estoy diciendo que el decreto de extinción y la aprobación de esta ley de la industria eléctrica privatizadora es parte de una misma línea de desarrollo. Son partes de una misma política, son escenas de una misma película. Cuando nos golpearon a nosotros con el cuestionamiento a la viabilidad de la empresa pública y la existencia de los sindicatos democráticos, estaban pensando ya cómo llegar hasta acá, hasta el día de hoy. Y eso tuvo un costo de 44,000 trabajadores despedidos. Tuvo como palanca una campaña de exterminio en contra de nuestra organización. Y para mí es muy significativo que a la fecha el sindicato sigue existiendo, haya sobrevivido a toda esa guerra de exterminio, haya mantenido sus instalaciones, haya mantenido sus estructuras organizativas, su vida democrática, su elección democrática de dirigentes, y estemos aquí, compañeros. Quien pudo haber parado este golpe no éramos nosotros, por lo menos no nosotros solos. Y hoy queda para la reflexión de todos los sujetos y actores sociales y políticos de nuestro país el cómo, en este escalamiento de guerra en contra del sindicalismo, en contra de la nación, los derechos sociales, se pudo llegar hasta acá sin que hubiera una respuesta social contundente que contuviera esta ofensiva. Eso ya queda, compañeros, para la reflexión, para el análisis, pero lo cierto es que han llegado hasta acá. A partir de la promulgación de esta ley de la industria eléctrica va a desaparecer lo que nosotros conocimos. Habrá compañeros que vivirán
con el recuerdo de la industria eléctrica nacionalizada, porque lo que se acaba de aprobar viene la desintegración de Comisión Federal de Electricidad. Y volviendo a la pregunta, queríamos regresar a Comisión Federal de Electricidad bajo la figura del patrón sustituto, ¿no es verdad? ¿Lo logramos jurídicamente? ¿Y por qué se empeñó el gobierno en no cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito en materia del trabajo? Nomás imagínense que se hubiera respetado la ley en nuestro país y en ese momento hubiéramos regresado a Comisión Federal de Electricidad con el pago de los salarios caídos, con la existencia del contrato colectivo de trabajo, y pregúntense si no, ese solo hecho de haber regresado conforme a la aplicación justa de la ley no les hubiera significado un problema para avanzar hasta donde han llegado el día de hoy. Y entonces, por eso digo, hay que releer nuestro proceso, porque entonces salen muchas más cosas de las que alcanzábamos a ver en ese momento. ¿Sí? Somos víctimas de una política de Estado, pero también de una política global de privatización de los servicios públicos, de una política global de asalto a las conquistas históricas de los trabajadores y de una política de exterminio de las organizaciones sociales de resistencia de la población. Esta victimización tiene también que ver en cómo nosotros fuimos capaces de remontarla, porque si nosotros hubiéramos en el momento del golpe, sin saber que iban a llegar hasta acá, doblado las manos o nos hubiéramos rendido, ellos hubieran podido decir que habían podido acabar con lo inacabable, con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en la paradoja de la historia, compañeros, hoy viendo cómo se desestructura la industria eléctrica nacional, con esta promulgación de ley, a los 6 meses el presidente va a lanzar el decreto de creación del Centro Nacional de Control de Energía, del CENACE. El CENACE se va a encargar de operativizar las normas del mercado para la creación de un mercado mayorista de energía. La Comisión Federal de Electricidad se va a desintegrar en forma vertical. Unos van a hacer generación, otros van a hacer transmisión, distribución a través de empresas subsidiarias del Estado con calidad de paraestatales, y la comercialización y la generación se irá para las empresas filiales. Ahí hay muchos conceptos que uno analiza en el tránsito de una propiedad de la nación a una propiedad privada, a una asociación de mercado y a una competencia brutal entre actores de este mercado. Se va a pulverizar lo que nosotros conocimos: la empresa vertical, la empresa pública que generaba, transmitía, distribuía y comercializaba la energía eléctrica. Hoy va a haber por ramas empresas del Estado, subsidiarias, que también van a concesionar su materia de trabajo para la intervención de otros actores económicos privados. Va a haber empresas filiales en donde el Estado va a participar en asociación con otras empresas privadas en la generación, en la comercialización. Y entonces, ¿a dónde vamos a regresar a trabajar, compañeros? ¿A dónde? Entonces nosotros tenemos que transformar también nuestro pensamiento y buscar cómo adecuar nuestra lucha, cómo ajustar nuestros mecanismos para encontrar la materia de trabajo que vamos a operar, a explotar. Porque la materia de trabajo existe. Hay la demanda de energía, ¿sí? Antes y después de la reforma habrá demanda de energía. Hay materia de trabajo, ¿sí? Antes y después de la reforma energética hay materia de trabajo.
Lo que cambia es cómo se organiza la explotación de esta materia de trabajo, cómo cambia el régimen de propiedad de esta materia de trabajo y cómo cambian los trabajadores. Porque desde luego que los del SUTER ya tienen un preacuerdo para transformar su contrato. Y en ese contexto, ¿qué nosotros tenemos de ventaja? Tenemos de ventaja, primero, que tenemos una fuerza de trabajo calificada, que fue expulsada indebidamente de su materia de trabajo por un acto autoritario del Estado burgués. Tenemos también una organización sindical capaz de organizar la resistencia, como también capaz de organizar el trabajo. Tenemos un registro nacional de industria como sindicato, y nosotros podemos colocarnos en cualquiera de estas empresas como fuerza de trabajo organizada para poder buscar el objeto de nuestra lucha. Regresar a trabajar significa regresar a la percepción de una fuente de recursos para la sobrevivencia, vivencia y bien vivir de nuestras familias. Pero también significa que la contratación colectiva garantice la existencia de nuestra organización sindical a sus casi 100 años de existencia. Con esto, compañeros, lo que nosotros queremos dar la garantía es de que en el nuevo escenario, dentro del desastre que significa para todos los mexicanos, el Sindicato Mexicano de Electricistas está apto no solamente para sobrevivir, compañeros, sino para proyectar su futuro con la garantía de que nosotros tenemos que recuperar materia de trabajo. Ya, como informó el compañero Bobadilla, hay algunos temas que en la negociación van enfilándose en esa dirección. Lo de Necaxa, pues muchos dicen, es que ahí no cabemos todos. Nunca hemos dicho que cabemos todos, pero sí una parte de los compañeros en resistencia pueden regresar a las plantas hidroeléctricas que tenía Luz y Fuerza del Centro. Está Lerma, está también Tepustepec, está Necaxa, y esa va a ser una fuente de reinserción laboral para muchos compañeros de la resistencia, de la región principalmente. Y están en la mesa de la negociación otras propuestas o otras opciones de reinserción laboral. Lo cierto es que ya no vamos a poder pensar como pensábamos todavía hace pocos meses en la posibilidad de regresar a una sola empresa que centralizaba, monopolizaba el conjunto de actividades de la industria eléctrica. Tenemos que pensar en cómo adecuamos nuestro pensamiento para buscar esa reinserción dentro del marco de lo que ya se aprobó. Habrá quien dice, todo eso lo podemos revertir, claro, así ha sucedido en otros países como Bolivia, en donde se ha renacionalizado la industria eléctrica, el gas, y nomás les doy un dato, compañeros. En Bolivia, actualmente, a una unidad de medida en dólar, se está pagando el litro de gasolina a 6 pesos. Las empresas transnacionales pagaban una renta de 300 millones de dólares al año. En cuanto el Estado boliviano recuperó su industria para la usufructación en beneficio de la población, recuperó una renta, fíjense, una renta de 6.000 millones de dólares. Y es lo que va a ocurrir aquí en México. Las empresas transnacionales se van a llevar los pesos y nos van a dejar los centavos. Y eso va a disminuir la capacidad del Estado mexicano para solventar las necesidades de la población. Con esto quiero decir que vienen tiempos difíciles, porque habrá una disminución del gasto público ante el boquete presupuestal que representa la expropiación de nuestra renta petrolera por las empresas transnacionales. Y seguramente se generarán muchos conflictos en nuestro país. Hoy están surgiendo muchas formas de resistencia que hasta hace años no veíamos.
La industria extractiva está sacando a pelear a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, a los campesinos y sus ejidos, porque les quieren arrebatar la tierra, el agua, el bosque, porque hay una política de saqueo que se está imponiendo en todo el mundo y que obedece a una estrategia internacional del capital. Hoy, compañeros, la redimensión de nuestro conflicto, podemos ver, fíjense, en tiempo real, un bombardeo, a donde los medios de comunicación dicen que hay una guerra entre Israel y Palestina. No hay guerra, compañeros. Hay un genocidio en contra de un pueblo. Y a diferencia de lo que ocurría años, hoy lo podemos ver en tiempo real. Se conecta uno al internet, se conecta uno a la televisión y en forma real está uno viendo cómo están masacrando a un pueblo que quiere ser libre. Hoy en tiempo real podemos ver cómo en el estado de Puebla, con la aprobación de esa ley Bala, un niño es asesinado por la policía estatal. ¿Y cuántos crímenes no podemos ver ya en tiempo real? ¿Y cuántas veces no podemos ver ya cómo muchos sectores sociales son apáticos, no se mueven, no quieren dar la pelea y se subordinan a lo que está pasando? Nosotros tenemos que dar la pelea, compañeros. Y esa es la misión del sindicato mexicano, que ha logrado sobrevivir este embate con la lucha heroica de resistencia de nuestros compañeros jubilados, de nuestros compañeros activos. Pero no solamente sobrevivir, compañeros, sino también ver hacia el futuro el proyecto de nuestra organización y sí aspirar en algún momento y desde ahora a la renacionalización de la industria petrolera e industria eléctrica. ¿Cómo podremos llegar a remontar esta situación? Pues hay que organizarnos. Tenemos proyecto del Sindicato Mexicano de Electricistas, estamos construyendo la nueva central de trabajadores, vamos adelante con la OPT, le dimos vida de existencia a una Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía. ¿Cuándo habíamos hablado de eso antes del 2009? Esa es una creación, es un aporte del sindicato y vean ustedes que eso está dando resultados. Quiero finalizar mi intervención con algunas actividades que tenemos que realizar en el plan de acción conjunta. El día sábado 26 se conmemora un aniversario más del triunfo de la Revolución Cubana. Nosotros estamos llamando a incorporarnos a la marcha del hemiciclo a Juárez a la Embajada de los Estados Unidos. Para el día 30 de julio haremos un primer encuentro de derechos laborales efectivos para las trabajadoras y todas las compañeras jubiladas y activas están invitadas a participar. Uno de los colectivos que está trabajando muy bien en la nueva central es el colectivo de género y van a tener un foro el día 30 en el local de la Alianza de Tranviarios de México, Doctor Lucio, número 29, Colonia Doctores. Ahí va a hacerse este foro muy importante. Después, el día 30 de julio también por la tarde vamos a tener un foro en el Deportivo Villacuapa a las 4 de la tarde con la presencia del compañero Martín Esparza con usuarios de la energía en resistencia. Vamos a tener también una conferencia en la Casa Rafael Galván en Zacatecas 94 en septiembre 10. Ahí vamos a dar una explicación del por qué la nueva central. Antes de eso, el día 25, me informa el compañero secretario de Educación y Propaganda, se va a realizar una sesión final, ¿verdad?, del curso, del taller de formación política del sindicato, y ahí va a haber esta clausura. Va a haber antes una conferencia sobre el tema de la experiencia en Bolivia de su socialismo comunitario. Ya se informó también de la movilización del 8 de agosto
en función de la demanda de la devolución de los fondos de previsión social a las 10 de la mañana en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se informó también de la movilización el día 25 por la mañana, demandando el programa habitacional. También, este es en el SAE, ¿verdad? La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y el día martes vamos a tener comisión de trabajo, porque ahí vamos a analizar este contexto de que estamos hablando, vamos a ver qué deriva de ahí del análisis y cuáles otras iniciativas vamos a tomar. Como ya se dijo por el abogado Jorge Carvajal, hemos retomado la vía jurídica con una serie de demandas en torno a la devolución de nuestros fondos. Hemos reactivado la negociación. Esta misma semana vamos a tener otra reunión con la Secretaría de Gobernación en torno a lo que se está planificando para la entrega de las plantas de generación y otras opciones de reinserción laboral que posteriormente informaremos. Pero lo cierto es que nosotros no tenemos que ir con los tiempos legislativos, compañeros. Nosotros tenemos que ir con nuestros propios tiempos políticos que se van marcando a partir de la negociación y movilización del sindicato. Y entonces tenemos que ir pescando, recuperando, arrancando los acuerdos que permitan ya ir implementando este proceso de reinserción laboral bajo estas nuevas modalidades que desde luego nosotros no compartimos, pero que forzados por la situación que vivimos en todo el país tenemos que usar para la reinserción laboral. Así están las cosas, compañeros. El futuro que nos espera a los mexicanos, ya no a los del SME, a la tragedia mexicana, es de lucha, es de pelea, es de hacer nuevos planteamientos, de articulación del movimiento. Ha sido difícil en todos estos años, ha habido dispersión, ha habido división, ha habido confusión con respecto a lo que se debe de hacer para defender nuestros derechos, pero estamos seguros que a partir de las iniciativas del Sindicato Mexicano de Electricistas, pronto vamos a poder rearticular al movimiento y en ese contexto de correlación de fuerzas favorable al sindicato, encontrar lo más pronto posible una solución al conflicto, que nos devuelva el trabajo con nuestra materia de trabajo y que dé larga vida de existencia a nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Den una S! ¡Den una M! ¡Den una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! Muchas gracias. Hasta la victoria. Mantente alerta a nuestra transmisión.